Buen día, estás viendo el video del equipo 2, en el que mi compañera Evelyn Malpica y yo, Elizabeth Salazar, abordaremos los conceptos claves para comprender las culturas populares. Ojalá logres empaparte de conocimiento. La cultura es un concepto que escuchamos casi a diario, pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a pensar qué significa realmente? ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué conceptos la componen? ¿Cuándo surgió? Y aún más importante, ¿cómo la vemos reflejada en nuestro día a día como mexicanos? Estos son solo algunas de las interrogantes que busca explorar este video. Acompáñennos. Con la expansión, invasión europea, los países de Occidente descubren otras formas de racionalidad y de vida. Es entonces cuando el concepto de cultura intenta reconocer la dignidad de los excluidos. Se considera parte de la cultura a todas las actividades humanas, materiales e ideales, incluso aquellas prácticas o creencias antes juzgadas manifestaciones de ignorancia, como lo son las supersticiones o los sacrificios humanos. Las normas sociales y las técnicas de quienes viven desnudos en una selva, sujetos a los ritmos y riesgos de la naturaleza. Y, sin importar de qué cultura hablemos, podemos asegurar que todas tienen una estructura coherente y que hace sentido dentro de sí misma. Levi Strauss defiende una idea similar, pues se trata de un saber producido en sociedades que asignan a las actividades intelectuales un lugar fundamental, similar a como algunas tribus nombran, enumeran y clasifican tanto plantas como animales, aunque estos no tengan ningún fin utilitario para su comunidad. Entonces, entendemos que el concepto de cultura no es estático, sino dinámico, porque hay que pensarla como un instrumento para comprender, reproducir y transformar el sistema social, pues además nos provee de capacidades sociales para entenderla. Tal es el caso del control cultural. El control cultural se puede definir como la capacidad social de decisión sobre los elementos culturales. Estas decisiones se toman en el seno del sistema cultural, es decir, que cumple con ciertos valores, conocimientos, experiencias y no se limitan a la capacidad de hacer uso de dicho elemento cultural, sino también a su capacidad de producción y reproducción. Pero, ¿cuáles son los elementos culturales? Estos se refieren a todos los recursos culturales que son indispensables para formular y realizar un propósito social. Existen cuatro tipos: los materiales, por ejemplo, los metates o molcajetes que han sido parte de la cultura gastronómica en México; los de organización, como las festividades celebradas bajo las situaciones especiales de cada lugar; los eventos católicos que reúnen a personas para elaborar representaciones bíblicas; los de conocimiento, por ejemplo, los saberes inculcados por los ancestros, la manera de sembrar, remedios caseros y recetas de cocina; los simbólicos. Estos abarcan los elementos religiosos, las cruces en el catolicismo, la estrella de David del judaísmo y los símbolos patrios. Y por último, los emotivos, como el respeto hacia las personas mayores y la naturaleza, solidaridad, empatía, entre otros. Además, las decisiones que se toman en torno a estos elementos culturales también son de vital importancia. A partir de ellas encontramos la cultura autónoma, en el que el grupo social es capaz de usar, producir y reproducir sus propios elementos culturales, como en la agricultura tradicional de Milpa. La cultura enajenada, en la que, aunque los elementos sociales son propios, las decisiones sobre ellos son expropiadas, como en la industria cauchera en los pueblos amazónicos, la cual se puede ver ilustrada en los primeros minutos de la película Fitzcarraldo. La cultura apropiada, en la que la producción y la reproducción de los elementos culturales no están bajo el control del grupo, pero es quien los usa y decide sobre ellos, como la música de Celso Piña, que recupera los sonidos de la cumbia tropical de la costa del Caribe colombiana y con algunas modificaciones los reproduce. La cultura impuesta, en la que ni los elementos ni las decisiones son del grupo social,
Sin embargo, los resultados entran a formar parte de la cultura total del propio grupo, como los hábitos de consumo impuestos por el sistema mercantil. Siguiendo los puntos anteriores, la dinámica del control cultural se puede expresar en los siguientes términos. Resistencia a la cultura autónoma. Imposición de la cultura ajena. Apropiación de los elementos culturales ajenos. Enajenación. Pérdida de la capacidad de decisión sobre elementos culturales propios. Además, es importante recalcar que, según Bonfil Batalla, en su artículo Lo propio y lo ajeno, una aproximación al problema del control cultural, dentro de las sociedades existen clasificaciones según el poder que éstas pueden tener en la toma de decisiones. De esta manera se tienen por un lado a las culturas hegemónicas y por el otro a aquellas que son desplazadas a la periferia, las culturas populares. Pero ahondemos en este término. Jennifer Zapata define la cultura popular al encontrar el punto medio entre la teoría minimalista, que no la considera creativa ni dinámica, pues la ve como resultado de la cultura dominante, y la maximalista, que la considera una cultura autónoma con el mismo nivel que la dominante. Entonces propone entender a las culturas populares como aquellas que deben su existencia a la multiplicidad de relaciones que coexisten en una sociedad, las cuales pueden ser contrapuestas e incluso contradictorias, pues toma de su entorno aspectos diversos que le permiten renovarse y distinguirse en su proceso de producción. Una clara manifestación de esto es la literatura de los pueblos indígenas. Veamos este fragmento de una entrevista para el canal 22 de Noticias, en el que Florentino Lozano, ganador del Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas en el año 2021, donde nos platica su poemario. Poemario, pues que se titula Tacondita Chisillo. Tiene una parte que es sobre migración, pero también tiene una parte que es la cosmovisión de la mujer Ñusabi. Tiene también cuestiones sociales de violencia, que normalmente trato en mis textos, porque pues es lo que viven los pueblos originarios. Como bien lo menciona el poeta, los escritores en lenguas no abordan los mismos temas, la soledad, el amor o la angustia existencial, que los no nativos, ya que, a diferencia de estos últimos, están en una constante lucha por preservar lo que se les intenta arrebatar, su territorio, su cultura y su lengua. Por lo que la literatura indígena supone un modelo de autorrepresentación, estableciendo registros de su identidad libre de paradigmas criollos o mestizos. A través de estos escritos es que podemos apreciar cómo coexisten las culturas populares con las hegemónicas, que si bien podrían estar un poco contrapuestas debido a que experimentan realidades completamente diferentes, son estas diferencias las que permiten su dinamismo. Estas lecturas proponen que la cultura hay que pensarla como un instrumento para comprender, reproducir y transformar el sistema social. La cultura es algo cotidiano pero transformador. Entonces, como futuros gestores culturales, ¿cuál es el rol que desempeñamos en una sociedad como esta? En nuestra opinión, la de sembrar las bases del cambio para apostar por una reorganización de lo cotidiano. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.